Va a estar con nosotros en esta entrevista con el expresidente Rafael Correa, Radio Alfaro 96.5, Radio C de Café de Jipijapa 91.7, La Voz del Sur de Jipijapa, la página digital de los Guerreros Digitales. Obviamente estará haciendo de matriz Radio Capital, la radio política del Ecuador, RNC, la radio mundialista. Ya tenemos al economista Rafael Correa. Economista, buenos días. Lucho Andrade lo saluda. ¿Nos escucha bien? ¿Estamos bien? Te escucho muy bien, muy bien. No veo la imagen, pero solo un emblema de Radio Capital, pero te escucho muy bien. A ver, para entrar en materia, nosotros estamos a 7 días, a una semana prácticamente de las elecciones. ¿Cómo ve usted el remate? ¿Cómo ve usted que se definirá este proceso? Bueno, primero gracias por esta entrevista, un inmenso abrazo y mi gratitud eterna a Manaví del Alma. Jamás les vamos a fallar. Qué apoyo en Manaví, no sabe, me conmueve hasta las lágrimas. Muchísimas gracias, compañero, porque hemos vivido tantas cosas duras juntos, ¿no? Ese terremoto es la prueba de las más grandes de mi vida, y cómo han querido politizar hasta esa tragedia, y qué respuesta del pueblo manavita. O sea, si hubiéramos hecho mal las cosas, que 400 millones perdidos, que no se hizo una casa, que la plata se fue a otro lado, perderíamos en Manaví, y arrasamos en Manaví y arrasamos en Esmeralda, las dos provincias más afectadas por el terremoto. Entonces eso es muy grato para nosotros, y no saben cuánto lo reconocemos, y aumenta nuestro cariño y nuestro compromiso para Manaví. Nosotros vamos a ganar, Lucho, o sea, ellos están tratando de alcanzarnos, eso es claro. Ya están con su estrategia típica de Durán Barba. Durán Barba es un estratega político sin escrúpulos, es especialista en campaña sucia, ha hecho hasta suicidar, dicen, la leyenda negra dice que ha hecho hasta suicidar a los candidatos opositores por la campaña sucia, y está dirigiendo la campaña de Lazo. Por eso está entre los vacunados, revisen, entre los vacunados por el gobierno de Moreno está Durán Barba para que pueda dirigir la campaña de Lazo. Entonces se han dedicado a la campaña sucia, y en esta semana se van a dedicar a dar la imagen de triunfalismo, que hoy están arriba en las encuestas. Eso es falso. Acabamos de terminar una encuesta de 8.000 casos. Nadie ha hecho 8.000 casos. La más grande es 3.000, 4.000. 8.000 casos que nos da una ventaja cómoda de 4.5 sobre voto total. Eso puede ser 6, 7 puntos sobre voto válido, ¿no? Entonces, vamos a ganar, pero van a tratar de robarnos el triunfo. Y por supuesto, sobre todo a nuestros hermanos, compañeros, militantes de Manaví, esto que no signifique triunfalismo. Debemos aumentar la ventaja o nos roban las elecciones. A ver, hay un tema que a mí me preocupa mucho, yo no soy entendido en la materia, que es el famoso proyecto de ley de defensa de la dolarización, porque parte de la campaña sucia ha sido eso, de que quieren salirse de la dolarización. Y yo recuerdo que usted dijo alguna vez, la única forma de salir de la dolarización es que los países de Sudamérica o Latinoamérica copiemos lo de Europa y tener una sola moneda, y eso lo veo imposible, al menos mis nietos no lo verían tampoco, porque es durísimo a la integración. Pero, ¿qué responde usted a este tema del proyecto de ley de defensa de la dolarización? ¿Por qué dicen que defiende la dolarización? Primero, una reflexión histórica, Lucho, con todo respeto. Dice que ni tus nietos verán esa integración. Yo no sería tan pesimista. Imagínate, ¿quién iba a imaginar en 1945, Segunda Guerra Mundial, Alemania destrozada, Francia destrozada, enemigos a muerte, que pocas décadas después iban a ser prácticamente un solo país? ¿Quién iba a imaginar eso? Y ellos han sido enemigos de guerra, se han matado por decenas de millones, tienen historias diferentes, tienen lengua diferente, cultura diferente, régimen político diferente, religiones diferentes, y se unieron para beneficio de sus pueblos. Ellos tendrán que explicarle, tendrán que explicarle a sus nietos por qué se unieron. Nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto, porque tenemos pasado común, tenemos la misma cultura, los mismos sistemas políticos, es toda la misma religión, todo. Entonces, y es obvio que la integración nos fortalece para el desarrollo. Pero ojalá que algún día, yo sí probablemente no lo vea en vida, pero ojalá como político pueda dar ese impulso para tener una unión latinoamericana como la Unión Europea, y una moneda común latinoamericana como la moneda común europea que tantos buenos resultados ha dado. El mayor mercado del mundo no es Estados Unidos,
como país, como país aislado, sí, pero como región, como cuerpo político, el mayor mercado del mundo es la Unión Europea. Y eso es gracias a la unión política, administrativa y monetaria. En todo caso, hecha esta reflexión, mira, es característico de este gobierno ponerle nombre ribombante a las leyes, pero hemos de entender exactamente lo contrario. En plena crisis mandaron, con el apoyo de Creo, aprobaron la ley de apoyo humanitario, ¿no? Que lo que hizo fue sacarle la cresta a los trabajadores y poner a los deudores en manos de los banqueros. Lo que decía esa ley básicamente es que se arregle empleador y empleado, que lo podían votar sin indemnización al empleado, y que se arregle deudor y acreedor. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? No perdonaron $1, ahora se ofrecen hasta regalar el Banco Guayaquil, pero ¿a quién le perdonaron $1 en la crisis? Lo que hicieron fue poner intereses de mora, llamarte todos los días y cobrarte la llamada. Entonces, es lo mismo, acá hay que entender exactamente al revés. Ley de defensa de la dolarización, no, es ley de defensa de los banqueros, y eso puede acabar con la dolarización, porque son los primeros en sacar la plata del país. En esencia, la ley lo que quiere es privatizar el Banco Central, como lo hicieron en el 98, y en el 99 ya estábamos quebrados, porque los banqueros lo utilizan para defender sus intereses, para que nadie les controle tasa de interés, concentración de créditos, para que solo ellos puedan prestar incluso al gobierno, cuando en el Banco Central está depositada la plata del propio gobierno. No es verdad que está la plata del público. De los que nos escuchan, Manaba querido, ¿quién tiene una chequera en el Banco Central? Pero dicen que no, que quieren defender la plata de los ciudadanos. Es mentira. Ahí está el dinero, la cuenta única del Tesoro, el dinero de todos los ecuatorianos, el préstamo del Fondo Monetario, que ha desembolsado cerca de $4.500 millones. Y en lugar de tenerlo para reactivar Manaví, reactivar la patria, pagar salarios atrasados, lo tienen ocioso en Suiza para garantizar deuda externa. Para que no cambie eso, como saben que si gana Andrés Arauz va a cambiar, quieren dejar privatizado el Banco Central. Es otra muestra de inmoralidad, porque usted se imagina un gobierno que termina el 24 de mayo mandar una ley urgente económica para hacer esa trampa, que además es inconstitucional, porque la Constitución claramente dice que la política monetaria, financiera, crediticia está a cargo del Poder Ejecutivo y la instrumentalizará a través del Banco Central. Entonces la trampa es siempre, tienen que leer lo contrario. Ley de apoyo a la dolarización, en realidad es ley de apoyo al Lazo, ley de apoyo a los banqueros, y probablemente haga explotar la dolarización. Más informado económicamente que nosotros, definitivamente, aunque esté a 10.000 kilómetros de distancia. ¿En qué afecta a las cooperativas de ahorro todo este plan, toda esta ley? Bueno, esa es otra regulación que han sacado, ¿no? Y ahí no estoy tan bien informado, y en este momento estoy en México, no estoy en Bélgica, pero sí leí, lo que no recuerdo es qué regulación fue, que ponen como capital mínimo de las cooperativas $200.000. Uh-huh. Con eso arrasan las cajas de ahorro y las pequeñas cooperativas que son las más cercanas al pueblo. Quieren concentrar todo, darle el negocio a los grandes banqueros y las pocas cooperativas que sobrevivan, que sean como bancos. Es decir, que ya no existe el sector cooperativista. O sea, tiene que tener un capital mínimo como los bancos tienen su capital mínimo. Pero bueno, le quiero decir economista que nos está retransmitiendo Radio Alfaro, Radio C de Café, La Voz del Sur de Jipijapa, Radio Digital, Los Guerreros Digitales también están, RNC y obviamente está Capital aquí. El abogado nos está acompañando en este panel el licenciado Mario Mariscal y el abogado Carlos Iván Alarcón. Volviendo al tema de la ley de dolarización, parecería que llegaron a algún entendimiento con el CAL. Ellos dicen que necesitan solo 70 votos para aprobarla. De aprobarse de esa manera la ley, ¿cuál sería la medida, cuál sería el camino para revertir esta ley? La ley es abiertamente inconstitucional, Luis. No tengo la Constitución conmigo, debería tenerla. Creo que es el artículo 303, revisen, ¿no? En la sección económica, que establece claramente que el Banco Central depende del Poder Ejecutivo y que es el Poder Ejecutivo el responsable de la política monetaria, crediticia y financiera y que la instrumenta, la aplica a través de ese Banco Central coordinado con el Ejecutivo. Ahora quieren hacer el Banco Central autónomo y que tenga las competencias de dirigir esas políticas financieras, monetarias y crediticias que por Constitución le corresponde al gobierno nacional. Si se atreven a hacer eso, desesperados,
para poner una bomba de tiempo al siguiente gobierno, para que no pueda cumplir con sus promesas porque saben que van a perder. Si supieran que Lasso va a ganar, la mejor muestra es que saben que Lasso va a perder. Si supieran que Lasso va a ganar, ¿por qué están tan apurados? ¿Verdad? Es tan obvio como eso. Están apurados porque saben que van a perder y quieren dejar todo amarrado. Si se atreven a hacer eso, y ojalá que tengan un vestillo de ética ciertos asambleístas y no aprobar ese mamotreto, bueno, habrá que mandarla a la Corte Constitucional para declararla inconstitucional, porque la ley es abiertamente inconstitucional y se hará una investigación, porque nosotros tenemos información, contacto, y el departamento técnico del CAL ratificó que la ley es inconstitucional. O sea, la otra vez la negaron por inconstitucional, no la aceptaron. La vuelven a presentar con las mismas inconstitucionalidades y el informe técnico legal se ratifica, la ley es inconstitucional, pero como ya el CAL, Litardo, Donoso, amarraron con Moreno, saben que van a perder y quieren dejar una bomba de tiempo al siguiente gobierno, ya pasaron la ley, pero sigue siendo inconstitucional esa ley. Economista Correa, ¿por qué? A ver, yo tengo un crédito, le voy a poner un ejemplo, yo tengo un crédito, no lo puedo pagar por la crisis económica, por la pandemia, no lo puedo pagar. Pero nosotros mantenemos una vieja disposición legal que se llama mora. El Banco Central, la mora la establece hasta en el 10%. O sea, no puedo pagar capital, no puedo pagar los intereses de ese capital. Y fuera de eso, me trancan un 10% más. Perú acaba de echar abajo el concepto de mora. Yo creo que está de más eso es un crimen lo que está pasando con el famoso concepto de mora. ¿Por qué no echarlo abajo? Pero por supuesto. Ahora, yo creo que hay que dejar la mora porque hay que protegerse de los sinvergüenzas. Pero aquí estamos ante una calamidad, una catástrofe. Y así también en todo código civil existe lo que se llama, tú eres abogado, Luis, pudo ser peor, pudiste ser economista, pero bueno, solo abogado, ya. Entonces, hay lo que se llama motivo de fuerza mayor. No es que no se está pagando por sinvergüenza, sino porque hay una catástrofe, hay una crisis gravísima, y la crisis, el peso de la crisis, debe caer sobre deudores y acreedores, pero sobre todo los acreedores, sobre capital financiero, no sobre los seres humanos. Aquí, con esa ley humanitaria, hicieron caer todo el peso sobre los deudores, sobre los ciudadanos. Y en plena crisis se cargan intereses de mora, lo cual es inmoral. Hay un juego de palabras, la mora es inmoral. Además te llaman a cobrar y te cobran la llamada. Por eso Andrea ha dicho claramente, alivio de deudas, aquí no es que le vamos a pedir permiso a los banqueros, aquí se va a ordenar, aumentar, reestructurar las deudas, disminuir montos, aumentar plazos, disminuir tasa de interés, eliminación de todo interés de mora, de toda multa, y de esa forma se van a reducir las cuotas sustancialmente, la cuota de la tarjeta de crédito, del crédito para el carro, del crédito hipotecario, y la gente tendrá nuevamente para atender a su familia, a sus hijos, para reactivar la economía. A ver, economista, lo voy a ubicar. Usted es presidente de la República y le cayó la pandemia. ¿Qué medidas hubiera tomado? Esa es la primera pregunta. Y segundo, viene la vacunación. ¿Cómo hubiera vacunado usted al país? Mira, una pregunta bastante larga. Lo que sí, la respuesta. Los manavitas tienen claro que si hubiera sido presidente de la República ya tendríamos millones de vacunados y que el último en vacunarme hubiera sido yo, ¿no? En todo caso, el principio esto se hizo muy mal, con una negligencia ya criminal. El nuevo virus se conoció en diciembre del 2019 en Wuhan, China. No teníamos, en marzo del 2020, no teníamos ni prueba COVID. ¿Se acuerdan o no? La memoria es muy frágil. ¿Te acuerdas que la ministra, creo que se llamaba Andra Muñoz, la ministra de Salud, dijo, vienen 2 millones de pruebas COVID, todavía estamos esperando, ¿no? No se hicieron gratuitas las pruebas, era obvio que había que ser gratuitas. Se tenía que reforzar enseguida el sistema de salud, los respiradores, los ventiladores, las camas de cuidados intensivos. Por el contrario, se votaron médicos, se redujo presupuesto en salud, y después se descubrió incluso que se habían repartido los hospitales, ¿no? Y que los hospitales estaban desmantelados. Y el ministro Richard Martínez, en plena crisis, hasta adelantó el pago de la deuda externa para ser vicepresidente del BID. Se ha sido ya mafioso el manejo de esto, criminal, ¿no? Sin mencionar, pues, los sobreprecios, sin mencionar la ineptitud del gobierno, darle a los pobres cartones para enterrar a sus muertos. En estado de emergencia es como la guerra, Luis. Tú vas a una empresa que produce ollas de metal y dices, me produce balas, porque tenemos que defender la patria, y después veré cómo arreglo, si le pago, tarde, malo, nunca. Caramba, si supuestamente no había ataúdes,
En la tragedia de Manabí, en pocas horas, casi 700 muertos, ¿a quién le faltó un ataúd? ¿A quién le faltó identificación? ¿A quién le faltó un entierro digno? Aquí todavía hay 80 familias que no encuentran a sus muertos. Le dieron cartones para los patricios guayaquileños para que entierren a sus muertos los pobres. Por supuesto, ellos los seguían enterrando en ataúdes, los patricios, la élite, ¿no? En emergencia, tú podías ir, suponiendo que no había ataúdes, a una fábrica de muebles y ordenarle, ya no me produzca muebles, me produce ataúdes y que la gente tenga un entierro digno. No hicieron nada. Negligencia criminal. Y con lo de la vacuna, ya superaron todo lo admisible, ¿no? Las pocas vacunas que vienen se empiezan a repartir como la Feria de la Alegría. Eso es especulado, porque esas vacunas son recursos públicos. En lugar de tener protocolos técnicos y éticos de vacunación, empiezan a vacunar a la mamita, a los amigos del Club Rotario con música de saxo, en un ambiente social. Era un acontecimiento social la vacunación de las élites. Vacunan al estratega de Guillermo Lasso, Durán Barba, para que le haga la campaña sucia en estas elecciones. Vacunan a los amigos, a la gallá, se vacuna el gobierno cuando el capitán es el último en abandonar el barco. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Primero ya tendríamos millones de vacunas, sin fundamentalismo ideológico. Si lo primero en salir es la vacuna norteamericana, Pfizer, bienvenida. Si la primera en salir era la rusa, china, la marciana, bienvenida, con tal de que funcione. Segundo, ¿no? Protocolos éticos y técnicos. Primeros, en primera línea, para vacunarse, los médicos, los miembros del sistema de salud, que van a vacunar y van a salvar vidas. Segundo, los maestros. Necesitamos urgentemente que nuestros niños vuelvan a clases. El daño es enorme. Hay niños, adolescentes, que están teniendo problemas psicológicos muy graves. El único que está hablando de esto es Andrés Arauz. Lasso ni lo entiende. Él, acuérdate que después de la crisis del 99 se fue a meditar a la playa mientras sus hijos jugaban tenis. Esta vez irá a meditar seguramente a Miami de lo que pasó en esta tragedia. Pero el daño psicológico es muy grave en los niños y en los padres. Una familia hacinada de 8 miembros, hay mucho hacinamiento, por ejemplo, en Manabí, en una casa o cuartos de 40 metros cuadrados, es para volverse loco. Esos niños necesitan estar con sus compañeritos, necesitan el recreo, jugar, necesitan el contacto con sus profesores. Entonces, primero los miembros del sistema de salud para que vacunen, para que salven vidas. Luego los maestros para recuperar las clases lo más rápidamente posible. Y luego los adultos mayores por nivel de vulnerabilidad. Primero los diabéticos, los más vulnerables. Y luego el resto de la población. Claros protocolos éticos y técnicos. Economista Correa, buenos días. Carlos Iván Alarcón le saluda. El candidato de UNES, Andrés Arauz, ha dicho en varias ocasiones, en reiteradas oportunidades, que gobernará con un grupo paritario, por un lado, y por otro, obviamente con gente joven, con nuevas ideas. ¿Tiene la Revolución Ciudadana, tiene el movimiento Revolución Ciudadana, los cuadros suficientes necesarios para cumplir con esa propuesta también del candidato Arauz, de tal manera que no se repitan las mismas personas que estuvieron en la administración anterior, básicamente en la suya? Porque la política es alternabilidad, por un lado, y la administración pública es renovación, lo cual es también muy importante. Carlos, con todo cariño, esos son los lugares comunes, pero no comparto, ¿no? La política es alternabilidad. Angela Merkel lleva 16 años en Alemania. Ha ganado 4 elecciones. Sí, pero su equipo de trabajo Merkel, tiene que haber cambiado. Es lideresa y Alemania es una democracia madura. Si yo le gano todas las elecciones, soy un cacique que me quiero perenizar en el poder. Debemos superar eso. Es buena la continuidad. Renovarse día a día en ideas políticas, pero no necesariamente un gobierno que ha demostrado que es eficiente, que es bueno, que es histórico, cambiarlo por la alternabilidad. Que además, o sea, son los mitos que existen. No es algo fundamental. Y eso lo decía el pueblo ecuatoriano en las urnas. Renovarse todos los días. Y sobre gobierno paritario, se presentan cosas como nuevas, ¿no? Porque lo olvidamos estos 4 años, pero mi gobierno fue paritario. Gobierno de jóvenes, ¿de dónde sale Andrés Arauz? Andrés fue ministro a los 30 años, siempre apostamos a los jóvenes, pero yo creo que es conveniente un adecuado balance entre juventud y experiencia, como un equipo de fútbol, ¿no? Mire lo que le pasó a Liga Deportiva Universitaria de Quito hace unos años, tuvo una crisis muy grave, porque tenía tremendo plantel, ganó la Copa Libertadores, pero no hubo renovación, una transición. Y de repente se quedaron con jugadores muy viejos y un desfase. No, hay que reemplazar poco a poco, ¿no? Sale el jugador viejo, entra el joven, aprende de los más viejos y poco a poco hay una sana mezcla de experiencia y juventud. Nosotros siempre apostamos a los jóvenes
teníamos ministros de 30 años, ministros de menos de 30 años, y siempre tuvimos un gobierno, algunas veces estrictamente paritario, pero siempre, permanentemente, con una alta participación femenina. En todo caso, renovarse o morir. Hay que renovarse todos los días, innovar todos los días, lo cual no significa esto de que como ya participaste en el anterior gobierno, no puedes participar ahora. Estamos desperdiciando talento humano, estamos desperdiciando experiencia. No tiene razón de ser aquello. Correcto, economista, buenos días. Mario Mariscal lo saluda, economista. Bienvenido a Radio Capital. Economista, a ver, mientras acá en el Ecuador todavía hablamos de mantener dineros en reservas, mantener ese tipo de políticas, hay países como Japón que apuestan a cobrarle a la banca privada un interés por tener los dineros en reserva para que el dinero sea obligatoriamente a salir al mercado local para que fluya la economía interna. ¿Es posible acá eso en el país, economista? Por supuesto, pues el que sabe, sabe, y teníamos medidas similares nosotros, para que no tuvieran la plata ociosa, para que no tuvieran la plata afuera. Había el coeficiente de liquidez doméstico, ellos tenían que tener, dependiendo de sus activos, una proporción de esos activos dentro del país. Pero todo fue derogado, todo fue minimizado en el gobierno de Moreno con los banqueros. El que sabe, sabe. Los japoneses saben. Pero incluso los japoneses tienen moneda nacional. ¿Para qué sirve una reserva tan grande, 8.000 millones en Suiza, cuando no tengo moneda nacional que respaldar? Si usted en Colombia tiene un peso, o 3.000 pesos, digamos, toda moneda moderna es lo que se llama convertible. Por ley, si usted va con esos 3.000 pesos al Banco Central de Colombia, si el tipo de cambio es 3.000 pesos, $1, le tienen que dar $1 por ley. Toda moneda en el siglo XXI es convertible. Y por eso hay que tener reserva para respaldar esa moneda, la convertibilidad de esa moneda. ¿Qué moneda nacional tenemos nosotros? La mal llamada reserva monetaria, tal vez sí se llame correctamente, pero tiene otras funciones, es básicamente la contraparte de los depósitos del sector público, plata del propio sector público. Hay un 25 o 30% que es el encaje bancario. Le han dicho a los ciudadanos que queremos meter mano a los depósitos ciudadanos en el sector, en el Banco Central. ¿Qué ciudadano que nos escucha tiene una chequera del Banco Central? Son las mentiras que nos dicen. Nos roban la verdad, nos roban el sentido común. ¿Qué ciudadano tiene una chequera en el Banco Central? En el Banco Central se deposita la plata del sector público, el crédito del Fondo Monetario, más la reserva de los bancos, que por ley no se pueden tocar. Pero la propia plata del sector público, por supuesto que hay que tocarla para trabajar, para reactivar la economía. Y mientras nos tienen quebrados, estamos financiando a Suiza con 8.000 millones de dólares. Entonces, el que sabe, sabe. Mira cómo los japoneses hasta castigan el dinero inmovilizado. Aquí lo aplauden. Lo tienen en Suiza y quieren privatizar el Banco Central para que nadie pueda cambiar esa, créeme, perdóname la expresión, esa situación que es estúpida, es aberrante, es ilógica. A ver, en el proyecto anterior de este proyecto de defensa de la dolarización, se establecía de que el Banco Central le pagaba por los depósitos a la banca privada. Y en este último intento, en este tercer intento, ya le quitaron eso. Pero el Banco Central, por tenerle la plata a los bancos privados, dice, por los depósitos que eran, les pagaban como incentivos para que dejen la plata aquí y no la saquen al exterior. ¿No es cierto? Ahora, cambiando de tema, ¿en qué se diferencia la Alianza del Pacífico de la UNASUR? Totalmente, pues. La Alianza Pacífico es el sálvese quien pueda. Es el libre comercio, es buscar hacer un gran mercado y grandes consumidores, y torpemente podemos ponernos a competir sin protección contra gente que nos hace un paseo en competitividad, por diferentes motivos. La cuenca asiática, ¿no?, del Pacífico, todos los países, Japón, etcétera, nos hacen un paseo, pues, no solo en competitividad, sino que algunos países, no necesariamente la Alianza del Pacífico, pero lo pongo para ilustrar, ¿no?, pagan $1 de salario diario. Entonces, ¿cómo compites contra eso? Entonces, es el bobo aperturil. UNASUR era construir una nación de naciones, como lo soñó el libertador Simón Bolívar. Le llamábamos la integración integral, porque no solo era tener un mercado común, pero entre iguales. No es que vamos a poner a competir a David contra Goliat y sálvese quien pueda. No es que vamos a poner a luchar a un luchador de 40 kilos con uno de 200 kilos sin árbitro.
¿no? Porque esa es la libertad, la no intervención, ¿no? Eso se llama masacre. Aquí íbamos a tener un mercado regional, pero entre iguales, entre similares, eso se llama regionalismo abierto, un mercado al interior común, pero hacia el exterior ese mercado sí tiene ciertas regulaciones. En todo caso, pero no solo era eso, era construir la ciudadanía sudamericana. Los sudamericanos ni siquiera nos podemos movilizar libremente en Sudamérica. Era construir la interconectividad sudamericana. Ni siquiera es más fácil viajar de Ecuador a Bruselas que de Ecuador a Brasilia. No tenemos un sistema de carreteras, no tenemos un sistema de trenes. Era construir la interconectividad energética. Hay países que tienen exceso de energía, capacidad energética como Ecuador, hay países que tienen déficit energético como el norte de Chile. Con adecuada interconectividad nosotros podíamos venderle energía a Chile, energía eléctrica. Pasa por Perú, no es el mismo electrón el que llega a Chile, el que enviamos de Coca-Cola Sinclair. No, eso lo consume Perú, pero Perú le manda a Chile y cobra por el traspaso y todos nos beneficiamos. Era tener el Consejo de Defensa conjunto. Es mucho más eficiente y barato tener defensa conjunta, que cada país su defensa, y duplicar esfuerzos. Sistema de emergencia conjunto. ¿Cuántos países pueden tener aviones cisternas para incendios forestales? Pero a nivel sudamericano sí podíamos tenerlo. Sistema de salud. Había el Consejo de Salud de UNASUR, que funcionó también durante la gripe porcina. Se reunieron, ¿se acuerdan? A H1N1, 2009 me parece que fue, sí, la epidemia. Se reunieron urgentemente en Río de Janeiro, planificaron compras conjuntas y como región respondimos muy bien a la epidemia. Ahora, ¿cómo respondieron los países ante la pandemia del coronavirus? Lo que hizo Perú fue mover unos tanques de guerra a la frontera, para que primero no pasen los ecuatorianos contagiados y luego no pasen los venezolanos contagiados. Esa es la destrucción que han hecho de la integración. Entonces, UNASUR no tiene nada que ver con Alianza del Pacífico. O sea que Alianza UNASUR... Pacífico, business, mercado, sálvese quien pueda. UNASUR es construir una nación de naciones. O sea, encaminados a alcanzar el federalismo. Encaminados a actuar como bloque, unidos, vamos a tener mayor presencia mundial, vamos a poder defender nuestros intereses. Separados nos harán triza. Como bloque, pondremos las condiciones al capital financiero internacional, al capital internacional. De separados, será el capital, el capital transnacional el que nos imponga las condiciones. Como bloque se hubiera negociado las vacunas. Es muy deseable para el desarrollo de la integración. ¿Sí? Digo que como bloque se hubieran negociado las vacunas. Pero por supuesto, pero no solo eso. Ahorita estamos en emergencia, pero esto nos lleva a una reflexión más profunda. Debemos pensar, pese a la urgencia, en el largo plazo, pero nunca pensamos en el largo plazo. Debemos pensar en el futuro, tener nosotros la vacuna. Y para eso debemos generar conocimiento. El nuevo colonialismo es el colonialismo cognitivo. Depender del conocimiento que producen otros y que lo comparten si les da la gana y si no, que se mueran. Debemos tener capacidad y Sudamérica Unida tendría esa capacidad de producir nuestras propias vacunas. Había eso en UNASUR. Todo el plan de desarrollo de ciencia y tecnología. Eso es carísimo. Entonces hay que ser eficiente. Lo que investiga Perú no lo tiene que investigar Ecuador y viceversa. Pero una vez que esté el nuevo conocimiento, compartirlo. Y sobre todo, lo que tiene que ver con la vida, medicina, con lo cual nos explotan las transnacionales farmacéuticas. Un ejemplo concreto, la vacuna. Mira cómo estamos por depender de otros de las vacunas para salvar vidas. La región debe tener la capacidad de producir por lo menos sus vacunas. Economista, ¿cuál es la perspectiva económica que usted ve para el país en el segundo semestre de este año? Con todos sus bemoles, claro. Si tomamos en cuenta que una de las propuestas del economista Arauz es inyectar como primer paso dentro de esa reactivación económica $1.000 millones en la economía popular. ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos, más allá de la propuesta? ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos en ese segundo semestre de este año para justamente reactivar o seguir reactivando la economía nacional? Mira, la vacunación es un derecho humano, pero también tiene que ver mucho con la economía. Si no vacunamos a la gente, no se va a reactivar la economía, porque ¿cómo va a trabajar? El miedo a trabajar, a contagiarse. Entonces, hay que vacunar lo más aceleradamente posible. Dicho esto, hay un paquete muy poderoso de rescate financiero. Yo lo llevo a una reflexión, Manaví. Sufrimos un terremoto terrible en abril de 2016, nos destruyó $3.000 millones. La pérdida fue $3.000 millones. Se destruyeron camaroneras, se destruyó infraestructura, ¿no? Entonces ahí sí había un daño real. Ahora tenemos un choque externo muy fuerte, la pandemia. Por eso la gente no puede ir a trabajar. Y si no trabaja, no tiene ingresos, no puede consumir. Pero ahí están las maquinarias, ahí está la infraestructura.
ahí están las manos, ahí está la tierra manabita, ahí están las necesidades de comer, de vestirse. Entonces lo que llamamos los economistas un choque temporal, un choque trágico, desastroso, pero temporal. Va a pasar con la vacunación y estarán las maquinarias, las tierras, las manos, la fuerza, estarán las necesidades. Se necesita entonces dar el impulso inicial para que se reactive la economía. Eso es lo que se llama inyección de liquidez. Y eso es lo que está hablando Andrés Arauz, y eso es lo que no entiende cierta gente de mala fe. Inyectar liquidez. $1.000 a los más pobres. Los más pobres no te consumen en Miami, te consumen en Puerto Viejo, en Manta, en su patria. Y eso queda circulando y reactiva la economía, porque con esos $1.000, la madre jefa de familia pobre va y paga lo que fió en la tienda, con eso el tendero paga el alquiler, con eso el dueño del alquiler vuelve a invitar a su esposa al restaurante, y con eso el dueño del restaurante recontrata a los 2 meseros que despidió, esos 2 meseros ganan un salario y vuelve a repetirse el ciclo. Entonces hay que inyectar liquidez. Este bono de emergencia para los más pobres es lo que está haciendo Estados Unidos. Tercera vez que Estados Unidos da bono de emergencia. Y está dando $1.400 por persona, no por familia. Una familia pobre de 5 miembros está recibiendo $7.000. Pero si acá damos $1.000 a la familia pobre, somos populistas. No solo eso nos cuesta menos del 1% del Producto Interno Bruto. El salvataje bancario nos costó más del 25%. Pero como era para los banqueros está bien, cuando es para los pobres está mal. Pero además reactiva la economía. Se ayuda a los pobres, pero se ayuda a todos, porque esa plata queda circulando, se reactiva la economía porque, les insisto, un choque temporal, las capacidades productivas, las necesidades están intactas. Pero además se va a dar 3.000 millones de crédito a través de cooperativismo sobre todo, y especialmente a la pequeña empresa, a la microempresa, a la economía popular y solidaria, porque son las mayores generadoras de empleo. Se dará 3.000 millones a los municipios para pagar las rentas atrasadas que tiene este gobierno, pero también para inversión, porque eso es altamente generador de empleo. Empleo, empleo y más empleo. El alcantarillado, el asfaltado, todo eso genera empleo. Será 1.000 millones al sector privado para evitar que despidan trabajadores. Tampoco le puedes pedir a un restaurante que no vende hace 6 meses, mantenga a sus 6 trabajadores. Como se ha hecho en Argentina y en otros países, el Estado le dice, mantenga a sus trabajadores y yo les pago la mitad del salario. Y $475 millones será para recontratar empleados públicos, sobre todo personal de salud que criminalmente fue despedido durante la pandemia, para, entre otras cosas, poder vacunar de la forma más acelerada. Entonces, hay un potente programa de $8.475 millones para inyectar a la economía lo más rápidamente posible y reactivar la economía. La reactivación se verá casi enseguida, en el segundo semestre se verá. Sin embargo, retomar los niveles económicos precrisis, de todos modos tomará un par de años porque el daño es inmenso. Solo en el 2020 hemos decrecido cerca del 10% y en el 2019 ya estábamos en recesión y ni siquiera crecimos. Economista, el día de ayer se anunció la firma de un acuerdo para la reactivación del agro por parte del señor Isidro Romero Carbo con el señor Andrés Arauz. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención y sí, a ver, hablando de mitos que han sido echados hacia su gobierno cuando usted estuvo en la presidencia, esto para mí termina de romper ese mito. El ex candidato dice, se necesitan de empresarios que trabajen con el nuevo gobierno y no políticos sumándose a candidaturas de otros políticos. Y hace referencia al empresario con ayuda social, economista. ¿Cuál es su conclusión sobre estas declaraciones del señor Isidro Romero? Bueno, Isidro Romero trabajó mucho con nuestro gobierno. Tuvo muchísimas oportunidades, sabe lo bien que le fue. Oiga, si podría ser hasta una vergüenza para un gobierno de izquierda. No, creo que el salario básico se multiplicó por 2.5 veces. Las utilidades empresariales de mi gobierno se triplicaron. Pero estas son cifras técnicas, públicas. Revisen, se llaman beneficios empresariales. Se triplicaron. Deberíamos tener el apoyo unánime de la clase empresarial. ¿Por qué nos odia cierta clase empresarial? Porque como lo dicen muchos tratadistas, lea Alain Roquet en su famoso libro, Ensayo sobre Latinoamérica, él es un francés, América Latina, Introducción al Extremo Occidente, tienen la lógica del poder, ¿no? Tienen el pacto de dominación, no tienen la lógica empresarial. Ellos prefieren perder plata con un mal gobierno, pero dominar ese gobierno. Y así nos han dominado 2 siglos. A apoyar un gobierno que les triplica los beneficios por el buen manejo de la economía, pero al cual no controlan. Pero hay una excepción a esa clase empresarial. ¿Sabe cuál es? Manabí. Sí, hay grupos que nos odian, pero Manabí hay grandes grupos empresariales, muchísimo empresariado que sí nos apoya porque saben todo lo que se hizo por Manabí y lo bien que le fue
a nuestro gobierno. Pero en todo caso debería ser eso a nivel nacional. Pero tengan claro una cosa, ese es uno de los problemas de su desarrollo. Eso no sucedió en Estados Unidos en su proceso de desarrollo. La clase empresarial tenía eso, mentalidad empresarial, buscar rentabilidad legítima a sus inversiones. Acá buscan control político, dominación, y puede ser que venga un buen gobierno y triplique en sus beneficios, pero van a odiar a ese presidente porque no lo controlaron y apoyar cualquier títere contra el que lo puedan dominar. Lastimosamente, así es la realidad. Y es uno de los graves problemas para salir de su desarrollo. Economista, aquí los niños no se vacunaron a tiempo, ni siquiera para la polio. Y a mí me parece, estaba investigando el tema y por ahí capté una información que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador no pagó a tiempo el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, causando que miles de niños y niñas menores de 5 años no recibieran sus dosis, al extremo que México tuvo que donarnos, estamos pasando el tarro ahora, 82.000 vacunas. ¿Usted conocía, pentavalente, usted conocía sobre esto? Por supuesto, y hasta eso politizaron esto, ya no sé cómo llamarle, que indigna. Son realmente criminales, negligencia criminal. Hasta eso politizaron. Culpa de Correa porque producíamos vacuna y no se produce ya la vacuna. Nunca hemos producido la pentavalente en Ecuador. Nunca. Y si yo dejé de producir vacunas, la pregunta es, ¿cuándo le faltó vacunas al pueblo ecuatoriano durante nuestro gobierno? Entonces se rumba su mentira. Que ya nos roben la verdad ciertos medios de comunicación, ciertos politiqueros, manabas queridos, pero que no nos roben el sentido común. ¿Cuándo faltaron vacunas en mi gobierno? Es con este gobierno que faltan vacunas. Es que Correa dejó de producir. La pentavalente nunca hemos producido. Se importaba, pero había que prever, planificar. No hicieron nada. Y no tenemos que esperar la caridad de México para salvar a nuestros niños, para que no les dé polio, que era una patología prácticamente erradicada en nuestro medio. Es realmente criminal lo que se ha hecho. Ojalá, por el bien del país, por el bien de nuestra niñez, se supere o ya se haya superado ese problema, pero es una negligencia criminal y una de las tantas mentiras y las tantas politiquerías, ¿no? Culpa de Correa porque dejamos de producir vacunas. Cuando durante la época de Correa faltaron vacunas y la pentavalente para prevenir la polio jamás ha sido producida en Ecuador. Tenía que comprarla, pero para eso tenían que asignar presupuesto y planificar. Y eso no hizo este gobierno. Bueno, les quiero decir que estamos siendo retransmitidos, emite Radio Capital, la radio política del Ecuador. Está también RNC, la radio mundialista, Radio Alfaro, 96.5, sede Café en Jipijapa, 91.7, La Voz del Sur, Guerreros Digitales, Página Digital. A ver, economista, la Constitución del 2008 es un gran avance, incluso porque pasamos a ser un Estado constitucional de derechos y justicia, que se empezó a impulsar después de la Segunda Guerra Mundial y lamentablemente nosotros los ecuatorianos, después de 60 años, tuvimos una constitución que se declarara de esa manera. Esa constitución necesita avanzar más, ¿no es cierto? Durante los 10 años usted hizo una monumental obra en el país, no me cansaré de decirlo, pero además de eso usted a Manabí le dio un trato especial. El manabita se sintió, ¿no es cierto?, que tenía un apoyo en la presidencia de la República, porque no solamente es suficiente las obras para que la Manabí vote masivamente por un candidato de su partido, pero tuvimos 10 años, ¿no es cierto? Tuvimos obras, resolvimos problemas históricos en la provincia de Manabí. Hoy día, por ejemplo, Chone no se ahoga ni ha llegado a los 2 metros de inundación porque se construyó la presa de Río Grande, bueno, etcétera. Pero se fue usted y esa constitución permitió que nos destruya un don nadie que está allí, un virus que tenemos en la presidencia de la República, porque los virus son cobardes y son traidores, ¿no es cierto? ¿No cree usted que se debe de avanzar, uno, en lo que es la descentralización del Estado? Porque con usted, aceptando que estuvimos muy bien, viene un gobierno y nos destruye el país. No podemos seguir dependiendo nosotros de que el presidente que elijamos sea bueno o sea bueno.
porque nos salen unos apolillados como el que tenemos actualmente. ¿Cómo ve usted, por qué lado debe de mejorarse la Constitución ecuatoriana? Mire, la Constitución debe ser un cuerpo dinámico, debe ajustarse a los nuevos tiempos, pero tampoco hay que cambiarla todos los días, ¿no? La Constitución de Estados Unidos tiene una treintena de enmiendas, le llaman los gringos, en 2 siglos de existencia. Pero por supuesto que hay que revisar de tiempo en tiempo la Constitución y ajustarla a las necesidades. Por ejemplo, en Estados Unidos es famosa la enmienda que prohibía el alcohol. Eso generó violencia, caos, mafia, y tuvieron que derogar esa enmienda. Es la única enmienda que se ha derogado a la Constitución, en la enmienda constitucional que se ha derogado en Estados Unidos. En todo caso, la Constitución del 2008 no es centralista, contiene mecanismos para solucionar problemas. Lo que pasa es que han roto la Constitución. O sea, hemos tenido 4 años de dictadura, de destrucción del Estado de Derecho, pero ha sido la dictadura perfecta con la complicidad de los medios hegemónicos, que han aplaudido las más grandes aberraciones. ¿Usted cree que en un país con Estado de Derecho, en un orden constitucional, un tipo como Trujillo se puede declarar emperador y decir que sus decisiones están sobre la Constitución? Pero eso es lo que vivimos, pues. Y en lugar de mandarlo al pobre hombre al manicomio, lo aplaudieron y destruyó a la patria. Entonces lo que hemos vivido es 4 años de un proyecto, un proceso desconstituyente, de destrucción de la Constitución. Pero la Constitución preveía mecanismos. Por ejemplo, para evitar lo que tú dices, el mal gobierno, uno de los causales de revocatoria del mandato es no cumplir con el programa de gobierno. Es evidente que Moreno traicionó el programa de gobierno que ordenó al pueblo en las urnas y adoptó el programa de gobierno en Lazo. Es causal de revocatoria del mandato. Se intentó hacerlo. Intentaron hacer nuestros migrantes el primer año, 2017. Reunieron firmas. Lo boicoteó todo la Corte Constitucional controlada por el gobierno. Entonces no dieron salidas constitucionales al mal gobierno. En octubre del 2019, tremendo caos político y social, realmente conmoción política y social. Con estas palabras, la Constitución dice claramente, en caso de conmoción política y social, se puede anticipar elecciones, la llamada muerte cruzada. Lo puede hacer la Asamblea o lo puede hacer el propio gobierno. Prefirieron los muertos, prefirieron la represión, prefirieron quedarnos en acefalía, porque de ahí ya un gobierno pésimo realmente quedó con muerte cerebral, muerte clínica, no existe el gobierno desde octubre del 2019, pero lo mantuvieron ahí al títere con tal de perseguir a Correa. Entonces no es que no ha habido salidas constitucionales, las han bloqueado y han roto abiertamente la Constitución. El problema no es la Constitución, es más de fondo, el irrespeto a la ley, la cultura de la trampa, del más sabido, la mala política, donde lamentablemente juega un rol protagónico la mala prensa. La buena prensa es vital para la democracia, la mala prensa es mortal para esa misma democracia. La buena prensa es vital para un Estado de Derecho, porque es la guardiana de la verdad. Aquí la mala prensa fue la primera en robarnos esa verdad, y ahí están las consecuencias. El problema no es la Constitución, la calentura no está en la sábana. El problema es esa cultura de la trampa, la ley del más sabido, aupada por una prensa corrupta. A ver, nosotros sabemos que aquí en el Ecuador no tenemos contralor. Ahí hay una persona... Tenemos un perseguidor, odiador, mortal. Es que, ni siquiera se lo puede llamar contralor. No se lo puede llamar contralor porque ¿quién lo eligió? ¿Quién? ¿Dónde se posesionó? No existe, es un soquete que está allí, ¿no es cierto? El problema para el próximo gobierno es que todas las acciones suscritas por quien, no sé quién lo nombró, Contralor General del Estado, son nulas, pues. O son nulas todas, o en las que no afecten al país, habría que mirar la cara para otro lado, o sea, hacernos los pendejos. Pero jurídicamente hablando, son nulas todas las decisiones tomadas por el Contralor. ¿Qué puede hacer el próximo gobierno para subsanar todo este atropello que ha sucedido en 4 años? Utilizar el Estado de Derecho. Cuando se demuestre que ese fue un Contralor absolutamente espurio, le caerán miles de demandas, pero que las tenga que responder él, por delincuente, por sinvergüenza. Se autonombró con el aplauso de la prensa, del grupo de poder, para perseguir a Correa, le permitieron autonombrarse Contralor, y todo es espurio, como te he dicho, todo es ilegítimo. Tendrá que asumir las consecuencias. Pero sí, va a haber un problema jurídico muy grave, pero porque se rompió el Estado de Derecho. Entonces, no es que por evitar los problemas jurídicos vamos a seguirlo rompiendo. No, tendrá que ajustarse las cosas y tendrá que responder
ante sus perjudicados, ante la justicia, ante el país, ante la historia, un tipo que ha hecho mucho daño. Mira, volviendo a lo anterior de la Constitución, Luis, como yo te decía, hay que ajustarla a los tiempos. Yo haría 2 reformas a la Constitución. Una, que el vicepresidente, que ahora depende del presidente para que le dé las funciones, para que haya una mejor armonía entre funciones del Estado, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Argentina, sea el presidente de la Asamblea. ¿Ya? Hay una mejor coordinación, ejecutivo, legislativo. Y otra reforma, que si ustedes tienen un asambleísta que se nota que es muy capaz, se lo pueda llamar al gobierno, ser ministro, cesa sus funciones como ministro y vuelve a la Asamblea. Ahora no. Ahora para ocupar otro cargo en la función pública tiene que renunciar a su puesto de asambleísta. Así desperdiciamos talento humano. Entonces, por ejemplo, ahí tienen 2 ejemplos de reformas que se pueden hacer en función de la necesidad del país. Economista, en los últimos días usted ha mantenido cerca de 20 reuniones de carácter virtual con la militancia en varias provincias de la costa, de la sierra, de la Amazonia. ¿Qué ha sacado en limpio de estas reuniones en el proceso de fortalecer la campaña del candidato Andrés Arauz? Le veo, don Carlos, que usted es una persona muy culta, porque la palabra correcta no es Amazonía, sino Amazonia. Ah, gracias. No es Patagonía, sino Patagonia, ¿no? Así es. Bueno, en todo caso, perdóneme por reflexionar eso. La última parte de su pregunta, ¿cuál fue? Sí, ¿qué ha sacado en limpio en el proceso de fortalecer la campaña del candidato Andrés Arauz en estas asambleas que usted ha mantenido con la militancia en gran parte del país? Mira, tenían 3 objetivos esa asamblea. Derrumbar la campaña sucia, la guerra psicológica, y que como yo bajé el perfil en la segunda vuelta, estaba peleado con Andrés Arauz. Era estrategia. O sea, ya en primera vuelta consolidamos el voto correísta, estuvo muy presente. Rafael Correa estuvo muy presente, pero el candidato es Andrés Arauz. Y tenemos que ir más allá del voto correísta. Entonces, bajé el perfil, empezaron a regar el rumor de que nos habíamos peleado con Andrés. Por eso he hecho reuniones con la militancia. Lo segundo es motivar esa militancia, ¿no? Lo que hemos hecho es imposible. Recuerde que nos robaron Alianza País, eliminaron compromiso social, me sacaron una sentencia en 17 días para impedirme ser candidato. O sea, haber participado ya es algo extraordinario. No solo que participamos, sino que les ganamos la elección. Y eso es gracias a nuestra militancia. Ellos tienen millones de dólares, prensa corrupta, hasta ayuda a poderes internacionales. Nosotros tenemos nuestra gente. Y esa gente hay que agradecerle. Y en tercer lugar, sí, alarles un poquito la oreja. Porque yo creo que caímos en el triunfalismo. Tardamos mucho en reaccionar. Ah, no, ya ganamos. Pasamos a la segunda vuelta con 1.200.000 votos de ventaja. Va a quedar en segundo lugar Lasso, el peor candidato. Tiene la simpatía de un rodillazo en el estómago. Entonces ya está ganado esto. Y nos madrugaron. En verdad, pues empezó a subir Lasso y nosotros estábamos estancados. Ya reaccionamos y ya revertimos la tendencia. Pero perdimos un par de semanas. Esto que nos sirve de experiencia. Y en Manaví ocurrió esto. Que nunca caerá en el triunfalismo. Así que, queridos compañeros manavitas, a trabajar con más entrega que nunca. Falta la recta final. Yo sé que ganamos en Manaví. Yo sé que ganamos ampliamente. Pero debemos arrasar en Manaví para tener la victoria final. Yo sé que tendremos tiempo para conversar cuando usted regrese al país, presidente, cuando usted gane los juicios, y vamos a conversar porque a mí me viene picando en la cabeza que hay que cambiar el modelo de Estado, el modelo de democracia. La democracia representativa definitivamente ya no sirve, hay que ir más al pueblo. El pueblo no se siente representado por 137 asambleístas. Y el ejemplo más práctico es que en Latinoamérica se habla permanentemente de hace decenas de años de la crisis del Parlamento en Latinoamérica. En todos los países cae a cifras aterradoras cómo es la percepción o cómo se percibe a los parlamentos. Entonces, ahí se la dejo yo de mejorar la democracia, cambiar de ser esa democracia representativa por una democracia participativa, no directa como dice la Constitución, que definitivamente se diluye ese artículo que está ahí en la Constitución, y también un modelo totalmente descentralizado, que tiene que ir incluso de que los recursos que van a los gobiernos autónomos, en el momento que el contribuyente paga sus impuestos, caiga directamente a las cuentas de los gobiernos autónomos. Todas esas cosas
deben de avanzar en la Constitución desde mi punto de vista. Ya habrá momentos para conversarlo con usted y poder dialogar sobre estos temas que necesita definitivamente el país. Un mensaje final para Manabí, para el país que lo está viendo y escuchando. Lo que acaba de decir Luis es muy importante, claro, se va más allá de la coyuntura y va más allá del simple problema constitucional. Tú estás criticando el propio sistema político democrático que tenemos y sabes que coincido contigo. Pero si yo lo digo, soy el dictador. Tú sabes quién creó el modelo actual, el que utilizamos en todos los países del mundo prácticamente, la democracia, el modelo democrático que tenemos. Sí sabes quién lo creó, ¿no? Uh-huh. Barón de Montesquieu. El modelo de Montesquieu. Claro. ¿Sabes hace cuántos años vivió Montesquieu? Sí, señor. Hace 250 años. Más todavía. Desde la Revolución Francesa tenemos este modelo. Cuando se salía de la monarquía y se quería un gobierno para contrarrestar esa monarquía absolutista, un sistema democrático, un sistema político. Cuando de París a Londres te demorabas 3 meses y tenías que ir en carreta, barco, por todos los medios. Ahora te demoras 2 horas. Cambiaron las carretas por aviones, por cohetes a la luna, y seguimos básicamente con el mismo modelo de Montesquieu. Son de las cosas que no dejan de sorprenderme. Seguimos con esa democracia representativa, cuando no había pues internet, no había información en tiempo real y tú tenías que mandar un representante que supuestamente en representación tuya iba a una asamblea y 6 meses después regresaba para contarte que había decidido en tu nombre. Ahora podemos en tiempo real saber las cosas. Entonces, por supuesto, yo creo que hay que hacer grandes reformas al sistema democrático que utilizamos, pero si lo digo yo, soy dictador. Yo coincido contigo, o sea, ¿para qué sirven los parlamentos modernos? Sirve para una cosa, ya te lo voy a decir, pero si estás en contacto directo con los ciudadanos, tienes que ir a una democracia mucho más directa. ¿Y para qué pueden crear los parlamentos? La simple regla de la mayoría puede ser nefasta. Como nadie tiene la información completa, somos parte de un sistema complejo que se llama sociedad humana, yo puedo creer que lo que estoy diciendo es lo mejor para todos y a las finales es lo peor. Te pongo el ejemplo, si todo el mundo si separa una persona del teatro y dice, para ver mejor, me paro en el teatro y voy a ver mejor, y una buena decisión individual. Pero si todos toman la misma decisión, van a seguir viviendo igual que antes y parados, mucho más incómodos, perdieron como colectivo, ¿verdad? Entonces hay que tener la información completa. Para eso pueden servir los parlamentos. Para esas decisiones, donde la simple regla de mayoría, que ahora se puede hacer por internet, es peligrosa porque hay que discutir, hay que negociar, hay que informar, hay que consensuar. Pero no todas las decisiones deben ser así. De hecho, ya un modelo que está utilizando Suiza. Suiza, muchísimas decisiones es consulta directa a su pueblo, ¿no? Entonces, el espacio parlamentario de hablar, debe quedar para esas decisiones donde el sujeto individual probablemente no tiene la información completa de lo que puede ocurrir con su decisión a nivel colectivo. Pero muchísimas otras decisiones se tiene que recurrir de forma más eficiente a esa democracia directa. En esencia, seguimos utilizando un modelo que tiene más de 250 años. La humanidad cambió totalmente y el modelo democrático prácticamente no ha cambiado. Me decía el mensaje final, ¿no? Bueno, un mensaje de optimismo, contamos con ustedes, Manabí. Son cosas escandalosas, por Dios. Ustedes saben lo que hizo Lazo. Además de ganar $6.400.000 en 2020, cuando la gente se moría de hambre, cuando se enterraba a los muertos en cartones, este señor ganó $500.000 mensuales. Aumentó sus ganancias con Moreno. $500.000 mensuales, eso es lo que ganan 1.250 trabajadores con el sueldo básico. No hay derecho, no hay derecho. Además de lo que le cobramos para ayudar a la catástrofe de Manabí, al terremoto, recuerden que pusimos un impuesto especial del 2% a las grandes fortunas. Moreno le devolvió por pedido de Lazo $1,5 millones. Eso es escandaloso. Yo no sé si no han informado los medios de comunicación. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es eso? Le devolvieron a pedido de Lazo, Moreno, $1,5 millones de su contribución al terremoto de Manabí. Ese es Lazo, codicia infinita, Mr. Burns, de los Simpsons. Lo que nosotros le obligamos a pagar por ley, 2% a las grandes fortunas, el gobierno de Moreno, a pedido de Lazo, le devolvió $1,5 millones. Es escandaloso. Todos a rechazar. Los que no quieren votar por Andrés Arauz, perfecto. Pero no le pueden dar el voto a un tipo que pide que le devuelvan $1,5 millones que dio para contribuir a la catástrofe que tuvo Manabí en el 2016. Entonces, manavitas queridos, confiamos en ustedes. Vamos a recuperar juntos la patria con más convicción y compromiso que nunca este 11 de abril. Andrés Arauz y Carlos Rabascal a la presidencia y vicepresidencia.
Y como ya lo hicimos en el 2007, juntos recuperaremos Manabí, juntos recuperaremos la patria, juntos recuperaremos el futuro. ¡Que viva Manabí! Nuevamente, muchísimas gracias por su cariño y apoyo, que es recíproco, manavitas del alma. Gracias, economista, por acompañarnos esta mañana aquí en Mesa de Diálogo.